las raíces hebreas. ¿Por qué se llama las raíces hebreas? Cuando nosotros vamos a Romanos, capítulo 11, donde Pablo escribe en la carta a los romanos y está intentando resolver un problema que había, donde podríamos decir empezó a verse la teología de reemplazo. ¿Cuál es la teología de reemplazo? Decir que ya Dios o Israel no es el pueblo de Dios, sino que la iglesia es el pueblo de Dios. Desde ahí de Romanos 11 se empezó a ver ese problema. Y Pablo, resolviendo el problema que había, empieza la carta en Romanos 11, o empieza ese capítulo diciendo: ¿acaso ha abandonado Dios a su pueblo o ha cambiado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Y dice: porque yo mismo soy judío, de la tribu de Benjamín. Entonces él empieza ese capítulo reafirmando que el pueblo de Israel fue, es y siempre será el pueblo de Dios. Eso nunca va a cambiar. Eso es algo que nunca va a cambiar. Y él empieza esa carta así, y en todo el capítulo más adelante dice, hablándole a los gentiles, hablándole a esos gentiles. ¿Qué significa la palabra gentil? La palabra gentil significa alguien que está fuera de pacto. Eso es lo que significa la palabra gentil. Entonces, cuando una persona se presenta o se anuncia como gentil, ¿qué está diciendo? Yo estoy fuera de pacto. Eso es lo que la palabra gentil, goim, en hebreo quiere decir. Estar fuera de pacto. Y Pablo, hablando a los gentiles, dice: deben de entender ustedes que fueron tomados de un olivo silvestre e injertados en el olivo natural. Y que ahora, siendo injertados, no son ustedes los que alimentan a la raíz, sino que la raíz lo alimenta a ustedes. Por eso se llaman las raíces hebreas, porque entendemos que somos alimentados por una raíz y que esa raíz tiene una identidad. Es una identidad hebrea. Abraham fue el primer hombre llamado hebreo en la Biblia. Un hebreo quiere decir aquel que cruza. Aquel que cruza. Entonces, como parte de este olivo natural, entendiendo que hemos sido injertados al olivo natural que es Israel y que somos alimentados por esa raíz, hemos aprendido que hay un sistema para educar al pueblo y que fue especialmente diseñado para lo que todos nosotros estamos viviendo hoy. Porque si todos nosotros tenemos la identidad clara que somos Israel, por eso tenemos esta representación acá, entendiendo la profecía de Ezequiel, capítulo 37, donde el Eterno le habla a Ezequiel, le dice: hijo de hombre, toma la vara y escribe en ella Efraín, y en otra vara escribe Judá, y será una sola vara en tu mano. Entendiendo también que es una profecía que está en Jeremías, capítulo 31, donde dice: vendrán días donde haré un pacto renovado, en hebreo Brit Hadashah, y ese pacto renovado fue lo que se utilizó para decir pacto, el nuevo pacto o el Nuevo Testamento, pero eso no existe bíblicamente. Existe pacto renovado. No es un pacto que se hizo nuevo, sino que se renovó. Se renovó. En el monte Sinaí también se renovó el pacto. Cuando Moisés bajó y rompió las tablas, dice que volvió a subir y bajó con otras tablas. Pero estas tablas no traían mandamientos nuevos. Ni las segundas tablas habían anulado la primera tabla, sino que eran las mismas tablas que se habían renovado con el mismo pueblo. Y si la Escritura dice que todo lo que se ve en la Biblia o lo que se vio en el pasado era sombra de lo que había de venir, entonces ¿qué iba a ser el Mesías? Lo mismo. Él venía a restaurar las tablas, él venía a restaurar el pacto, el convenio. Él dijo: en mi sangre se renueva el pacto, en mi sangre se renueva el convenio con la casa de Israel. Por eso en Mateo capítulo 15, verso 24 dice: yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces esa es la identidad que hemos adquirido entendiendo lo que son las raíces hebreas, el mover de las raíces hebreas. Pero el día de hoy, cerrando con estas últimas dos porciones, estas últimas dos parashot, que tienen el nombre de, una se llama Matot
que la palabra matot es bien interesante porque se traduce como tribus. Pero matot también quiere decir vara, callado o el palo, el cetro, eso quiere decir matot. Y ese es el nombre de la primera porción, matot, y de la segunda es masei. Y la palabra masei quiere decir las paradas que hicieron los israelitas en el desierto. Y empieza a nombrar todos los lugares, todos los lugares. Ayer cuando leíamos la parashá, todos le cayeron a Melanie. El padre quiere que ella vaya a acampar, porque dice, Israel acampó, y acampó, y acampó. Todos esos lugares es donde se habla la parashat Masei. Pero el tema en el que me quiero enfocar el día de hoy, que es el que se ve en la primera porción, en la porción de Matot, es acerca de la guerra contra Madián. Porque hay una enseñanza ahí bien interesante, como una perla escondida dentro de esa guerra, de lo que significa esa guerra. Porque ¿cuál es el objetivo de nosotros hoy? Estudiar la Torá. Pablo dijo en la carta de los Romanos, dice, todo lo que vivieron nuestros antepasados fue para ejemplo nuestro, para que aprendiéramos de ellos. ¿Y qué vamos a aprender de esta guerra contra Madián? Porque al analizar y profundizar lo que representa, lo que significa la guerra contra Madián, ahí encontramos uno de los problemas más grandes dentro de las raíces hebreas. Y es un tema muy interesante porque, bueno, hoy tenemos a personas que llegan por primera vez, hermanos nuevos a esta información, pero también tenemos a otro tipo de nuevos, a los que son nuevos más mayores, pero que también les es necesaria entender esta información, entender lo que vamos a hablar el día de hoy. Y quiero empezar citando un libro que se llama El Pirkei Avot. El Pirkei Avot es un libro que tiene enseñanzas, muchas enseñanzas de todos los sabios de Israel, empezando desde Moisés. Es una colección de enseñanzas empezando desde Moisés. Bueno, es este libro de que ven acá. No lo vamos a leer todo hoy, evidentemente, pero sí quiero citar algo de ahí. Y en el capítulo 1, en el tratado 16, enseña Gamaliel. ¿Han leído en el Pacto Renovado? Cuando se habla en el libro de Hechos de un tal Gamaliel, dice él una frase, vamos a empezar con una frase que dijo Gamaliel, Ramban Gamaliel, en el Pirkei Avot, capítulo 1, tratado número 16. Dice, provéete de un maestro y líbrate de la duda. Provéete de un solo maestro y líbrate de la duda. Nos está enseñando que una persona debe tener como maestro uno solo. Una sola persona que sea su maestro. Podemos aprender de muchos, pero tu mentor, tu maestro, tu líder debe ser uno solo. Y vamos a entender por qué. Y es una responsabilidad doble la que se habla de acá, porque dice, primero tienes la responsabilidad de buscar ese maestro. Aquí, ¿de quién te vas a pegar para que te enseñe? ¿A quién vas a seguir para que te enseñe este camino? Y como segunda responsabilidad tenemos y dice, y líbrate de la duda. ¿Qué significa líbrate de la duda? Que en este camino de aprender de tu maestro, nunca te puedes quedar con ninguna duda dentro de ti. Cualquier cosa que necesites cuestionar, preguntar, incluso si tiene que haber la ocasión de debatir, un debate sano, hay que hacerlo. Pero nadie, y menos dentro de la raíz hebrea. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros que estamos en las raíces hebreas han llegado del cristianismo, del catolicismo, han llegado a alguna denominación.
Y la mayoría, lo que se ha sentido es, o lo que ha encontrado en las raíces hebreas, es que no le enseñaron la información completa. Pero parte de que no hayamos recibido la información completa, parte de esa culpa es de nosotros. Porque no es que no nos hayan enseñado la información completa, es que nosotros no buscamos la información completa. Entonces no podemos llegar a las raíces hebreas o al conocimiento de la Torá a estudiar la Biblia ya completa con el mismo problema. De solamente esperar a que nos den y no hacer nosotros nuestra responsabilidad. Entonces, esta palabra que enseña Gamaliel carga esas dos responsabilidades. Buscar un maestro que te enseñe, porque evidentemente no lo sabemos todo. Necesitamos a alguien que tenga un poco más de experiencia, un poco más de conocimiento, que diga, bueno, pero yo quiero aprender de ti. La otra persona tampoco lo va a saber todo, pero buscas a alguien que sepa un poquito más que tú. Simplemente es eso. Y se explica. La palabra, cuando dicen las palabras, líbrate a ti mismo de la duda, llegan a ser superfluas. Porque si una persona tiene un rab, tiene un maestro, él mismo resolverá las dudas y obviamente ya no las tendrá. Es decir, cuando una persona se une a un maestro, es para que él te libre de todas las dudas. Es para que él te guíe en todo lo que no conoces. El mensaje de Rambam Gamaliel es que en seleccionar a un maestro, selecciones uno cuya grandeza en la Torá y en la piedad sean intachables. Es decir, a la hora de tú buscar un maestro, tienes que buscar que por un lado sepa más que tú. Tiene que saber más que tú. Y siempre va a haber uno que sabe más que uno. Siempre va a haber alguien que sabe más que uno. Que lleva más tiempo que uno, que ha estudiado más que uno, que tiene más conocimiento que uno. Entonces, ese es un requisito, que sepa más que tú. Y el segundo es, dice, en tanto la grandeza en la Torah y en piedad sean intachables. Es decir, que sepa más que uno, pero que tenga buen testimonio. Que viva de acuerdo a lo que sabe. Bueno, porque no solamente es saber, es también el respaldo que yo doy con mi vida, con mis actos. Si existe cualquier tipo de dudas, por eso dice, líbrate de las dudas. Si existe cualquier tipo de dudas en ese maestro acerca de su calidad, quédate apartado de él y elige algún otro. Es decir, si encontraste un maestro, pero es cuestionable las cosas que haces, o sea, no da ese buen testimonio, mejor no lo sigas. No importa que tanto sepa, porque no es lo mucho que sabe, es el testimonio que da de vida. Eso es lo que te voy a decir. Hemos aprendido que un maestro logra enseñar lo que sabe, pero multiplica lo que es. Entonces, si nos pegamos de un maestro que sepa mucho y no haga nada, así vamos a terminar nosotros. Bibliotecas andantes por ahí, que se saben toda la Biblia, pero no la aplican. Y ese no es el punto. El punto es que vaya en balance lo que sé con lo que vivo. Que si sé a este nivel, pues yo viva a ese nivel. Y si sé a este nivel, pues voy a vivir a ese nivel. Pero que vaya de acorde. Y bien interesante, porque Rambam Gamaliel, la frase completa de él dice, provéete de un maestro y líbrate de la duda y no diezmes por conjetura, aún dando en exceso de la cantidad requerida. Es decir, ¿qué está enseñando él? Uno tiene una responsabilidad, que es buscarse un maestro. Y ya vimos cómo se debe buscar el maestro. Y seguir a ese maestro. Y aprender de ese maestro. Pero está relacionado con el diezmo. La responsabilidad de buscar el maestro está relacionada con el diezmo. Y tiene sentido. Porque en la Torá encontramos que Abraham le diezmó a Malquisedec. Pero ¿por qué Abraham le diezmó a Malquisedec? Porque Malquisedec era el que le enseñaba a él Torá. Malquisedec era su maestro de Torá. Por eso él le diezmó. Pero dice aquí algo interesante. A la hora de diezmar, sé exacto en el diezmo. Porque incluso si das más, está fallando. O sea, tienes que hacer esta búsqueda del maestro, tiene que ser con exactitud.
qué es exactamente lo que yo necesito y qué maestro me puede suplir esa necesidad. Entonces, a partir de ahí, quiero empezar porque, como les digo, este es uno de los grandes problemas que hay en la casa de Israel y que muchas veces no les permite avanzar, no permite que el creyente avance, que la persona avance. Y es el no centrarse en un solo maestro, una sola doctrina, de seguir una sola voz. Es un problema que ocurre dentro de las raíces hebreas. Esto no les permite ser estables. Hay una diferencia entre caminar por opiniones a caminar por convicción. La persona que camina por opiniones, escuchando, guiándose por la opinión de uno, la opinión del otro, nunca va a alcanzar nada. Porque un día va a ser una cosa y otro día, cuando escucha otra opinión diferente, pues va a ser otra cosa. Pero el que camina por convicción, el que toma un camino y se convence en ese camino, ese es el que va a tener el éxito. El que se centra en ese camino. Bien importante eso. Dice en 2 de Pedro. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice: tenemos también la palabra más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lo oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La primera pregunta que nos tenemos que hacer aquí: cuando Pedro dice que tenemos nosotros, los creyentes, los que seguimos al Mesías, el pueblo de Israel, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa palabra profética? Porque en su momento, ubicándonos acá, históricamente, solamente existe una palabra profética que se había dado. Y era lo que hoy comúnmente se conoce como el Antiguo Testamento. Como la Biblia hebrea. Esa era la única palabra profética que había. Era el único rollo los únicos rollos que estaban registrados. No había ninguna otra. Entonces, siempre que leemos en el Nuevo Pacto, siempre que se lee, que se mencionan las Escrituras, o la palabra, o donde está escrito, ahí solamente está haciendo referencia a la Biblia hebrea. Porque no existía otro documento. El Nuevo Pacto no vino a ser escrito sino hasta años después, que se empezaron a recoger todos los testimonios y todas las cartas y se empezó a formar el Nuevo Pacto, el documento, digamos, mesiánico. Y dice que debemos estar fijos, con nuestros ojos fijos a Él, hasta que hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? El Mesías, Yeshua. Es decir, ¿hasta cuándo tenemos que estar con nuestros ojos fijos en esa palabra profética que fue entregada desde el principio? Hasta que el Mesías venga. Hasta que el Mesías no venga, esa palabra sigue vigente. Y sigue diciendo: entendiendo primero. ¿Qué es lo primero que hay que entender acerca de esta palabra profética? Que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Entonces, lo primero que debemos entender: nadie, no importa qué título tenga, no importa en qué universidad haya estudiado, nadie puede venir a dar interpretaciones privadas, a dar opiniones personales de lo que cree que dice la Biblia. Eso está prohibido por la misma Biblia. La Biblia, solamente una persona tiene la autoridad, o solamente hay una sola cosa
que tiene la autoridad para interpretar la Biblia. Y es la misma Biblia. La palabra se interpreta por la palabra. Entonces, el que quiere interpretar la palabra, ¿qué tiene que hacer? Conocer la palabra. Punto. Es como único la va a poder interpretar. Por eso lo que hablábamos, al maestro que vas a seguir, mínimo, tiene que saber más que tú. Pero saber más que tú de la palabra, no de teologías, ni de religiones, ni de filosofías, no, de la Escritura. Porque dice, el Mesías le dijo a sus discípulos, ustedes escudriñan las Escrituras, escudriñan las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonios de mí y en ellas está la vida eterna. Es aquí en las Escrituras, no en ningún estudio ni de ningún pastor ni de ningún rabino. Ahí no está la vida eterna, aquí está la vida eterna. Entonces, eso es en primera instancia. Sigue diciendo, porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de santidad. Entonces, por eso es que en primer lugar, y es una de las cosas que se ve dentro de las raíces hebreas, y me enfoco dentro de las raíces hebreas porque es lo que nos toca a nosotros. Ya lo que pasa ahí para afuera, pues, no tiene nada que ver con nosotros. Porque nosotros lo que practicamos es esto, las raíces hebreas. Y dentro de este mover se sigue viendo este problema. Los que caminan por opiniones y por interpretaciones privadas y desvían al pueblo. La convicción, pero ¿qué es esta convicción? ¿Qué significa esta convicción? Vamos a ir a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Versículo 22. Dice Romanos capítulo 14, verso 22, dice, tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con emuná, con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Es decir, que esa emuná que decimos practicar tiene que venir con una convicción. No puede venir dudando de lo que otras personas opinan. Tiene que venir con una convicción. Y es hacia este punto que quiero que enfoquemos la enseñanza el día de hoy, el tema el día de hoy, acerca de la importancia de buscar un maestro, unirse a ese maestro y no dejarse llevar por opiniones externas. Ahora, esto no quiere decir que seamos exclusivos, como que solamente sigo aquí y nada más. No, es bueno estudiar, es bueno escudriñarlo todo. Pablo dice, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero lo que estamos hablando es de tener identidad y convicción en lo que seguimos. En lo que seguimos. ¿Por qué? Vamos a ir a la parashá para que empezamos a entrar en el tema de la guerra contra Madián. En Números capítulo 31, Números capítulo 31, versículo 1.
número 31, versículo 1. Dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después será recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos alguno de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Yahweh en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Yahweh lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, a Evi, Requem, Zur, Hur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Bilam, hijo de Beor, mataron a espada. Entonces lo que se nos narra acá fue cuando el Eterno le dijo a Moisés, ve y haz la venganza contra los hijos de Madián. Porque ¿qué había pasado? Madián y Moab, 2 naciones que querían destruir a Israel. Y primero intentaron maldecirlo y no pudieron. Y luego el cabecilla de toda esta problemática, Bilam, les dio una idea que era tan grande que era una ideota, para que pudieran hacer caer, pecar al pueblo de Israel, porque él sabía que solamente haciéndolos pecar, la protección divina los abandonaba y automáticamente iban a caer todos. Y así fue. Bien interesante porque en el becerro de oro, ¿cuántos israelitas murieron? Dice que como 3,000 murieron. El becerro de oro. Que lo que hicieron fue un ídolo en el medio del monte Sinaí, donde la santidad era grandísima. Y ahí en el medio del monte hicieron un becerro, que el becerro es comparado con el adulterio, la prostitución, la fornicación. E hicieron eso delante de Dios. Y murieron 3,000. Pero aquí, el pecado de Baal peor, donde lo que hicieron fue fornicar con las mujeres de Madián, murieron 24,000. O sea, muchísimo más. O sea, esto fue peor que el pecado del becerro de oro. Y el pecado del becerro de oro fue grave, porque el pecado del becerro de oro trajo como resultado que el pueblo de Israel, que los primogénitos de Israel perdieran el servicio sacerdotal. O sea, eso fue algo grave, pero esto fue peor. Así que por eso se hizo la venganza, pero no la venganza del pueblo, sino la venganza de Dios. Fue la venganza de parte del Eterno. Y fue en esta guerra contra Madián. Pero ¿qué representa esta guerra? Es bien interesante porque la palabra Madián es una palabra en hebreo que tiene la concordancia en el Strong del 4080 para el que la quiera buscar y confirmar esta información. Madián quiere decir discordia o pelea. Es una discordia, es haber pelea. ¿Y cuál fue la discordia de Madián? ¿Qué discordia es la que se está peleando? Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 2, para entender cuál es esta discordia que se está peleando en esta parashá, o cuál es el tipo de discordia que la parashá esta semana nos quiere invitar a que peleemos contra esta discordia. Dice en Apocalipsis, capítulo 2, a partir del verso 12. Dice, escribe a la congregación, a la Keilah, al Cajal, en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto:
yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satán, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora el Satán. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Bilam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel para comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Entonces es bien interesante porque en esta revelación, eso es lo que es el libro de Apocalipsis, es una revelación, es la revelación de un secreto, de algo escondido en lo que dentro del judaísmo se llama el Sot. ¿Y qué es el Sot? La información mística, la información escondida dentro de la Escritura. Y en esta revelación se nos habla del trono de Satán, la comida de los ídolos y la fornicación. Porque estas tres cosas son las que causaron o las que causan dentro del pueblo la discordia. Y dentro del lenguaje del Sot, el trono representa los pensamientos. Porque el trono es donde se sienta el alma, el asiento del alma. Entonces es bien interesante porque existe el concepto de el trono de Satán y el trono de Salomón. Está el trono de Satán y está el trono de Salomón. ¿Qué representa el trono de Salomón? El trono de Salomón era donde Salomón se sentaba y exponía toda su sabiduría. Era el rey más sabio, el juez más justo. Y siempre está ese ejemplo claro de él cuando vienen las dos mujeres discutiendo, no, que es mi hijo, no, que es mi hijo. Y se ve la sabiduría de Salomón. Entonces, eso existe en cada uno de nosotros. Hay veces donde nuestra mente se sienta en el trono de Salomón y de verdad que lo que soltamos por la boca es sabiduría, que la gente se queda asombrada. Pero hay veces donde se sienta en el trono de Satán. ¿Y qué representa el trono de Satán? Cuando sale del trono de Satán no pensemos en el diablo con los cachitos. No, Satán, la palabra Satán, hemos aprendido es el adversario. La palabra Satán en hebreo es adversario. Bien interesante porque cuando leímos la parashat, la porción de Balac, ¿verdad? Que mandó a buscar a Bilam, al malvado Bilam, para que le dijeron, ven, porque a quien tú maldices es maldito. Bueno, eso pensaba él, ¿no? Al que tú maldices es maldito, y a quien tú bendices es bendito. Como si estuviera en la boca de un hombre, pero bueno. Él lo busca, dice él que él consultó con Dios, dice él. Porque Dios le dijo que no y después dijo, bueno, vamos a ver si Dios cambió de opinión. Vamos a ver si logro jugar a los dados con Dios y me deja ir. Y cuando yo le dije, ¿sabes qué? Es como si hubiera dicho, si quieres ir, ve. Yo ya te dije que no fueras. Pero si tú quieres ir, ve. Y él se monta en su burra, sale su camino y dice la Torá, Dios se puso como Satán delante de Bilam. Como adversario delante de Bilam. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros, a través de una mezcla de enseñanza que se ha dado, porque lamentablemente la fe se ha unido a mitologías y a enseñanzas de otros pueblos y se ha hecho una mezcla, y dentro de esa mezcla se nos ha presentado al enemigo de Dios. Como si Dios pudiera tener, o como si alguien pudiera ser enemigo de Dios. Porque cuando nosotros decimos, Dios tiene enemigos, entonces estás borrando, de las características de Dios, estás borrando la omnipotencia. Estás borrando la omnipresencia. Y estás borrando la omnisciencia, estás borrando a Dios. Porque si Él es omnisciente y todas las partes están en Él,
en dónde se va a levantar alguien que él no tenga control de eso. Si Él es omnisciente, ¿quién va a ingeniar un plan contra Él que Él no pueda destruir en ese momento? Y si Él es omnipotente, ¿quién se puede igualar al poder de Él? Hacer igual al poder de Él. Entonces, cuando hablamos de Satán, eso somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestro propio Satán. Y no lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando yo. Pablo lo dijo. En Romanos capítulo 7 él dijo, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Pues encuentro que en mí hay una ley, hay una naturaleza, hay una condición en mí que no me deja actuar, que me ata al pecado. En Gálatas él la describe como el aguijón de la carne. Y eso está en cada uno de nosotros. Y esta es la primera crítica que se hace contra esta congregación, que te sientas en el trono de Satán, es decir, te sientas en tu concupiscencia, en tu pecado, en tu maldad, en vez de sentarte en el trono de Salomón. Habla también de la comida de los ídolos. Más adelante, en la segunda hora o en la tercera hora de prédica, vamos a estar hablando de qué es la comida de los ídolos. Y habla de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Hablando de eso, vamos a ver qué hora es. La fornicación. ¿Qué es esa fornicación? Vamos a Proverbios capítulo 7. Porque en Proverbios capítulo 7 y ya se empieza a ver la enseñanza en la parashá. Proverbios capítulo 7 dice, recuerden, está el trono de Satán y está el trono de Salomón. ¿Qué es el trono de Salomón? La sabiduría, el conocimiento, conocer la palabra de Dios y saber hacer justicia desde esa sabiduría. Eso es el trono de Salomón. El trono de Satán es todo lo contrario a eso. Es la maldad, la perversidad, la injusticia, todos los aspectos negativos del hombre. Y dice en Proverbios capítulo 7, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Ustedes van a ver muchas veces que hay personas que cogen el tzitzit y se lo amarran a los dedos. Dice Proverbios 7, amarra mi ley a tus dedos. Eso es representación de eso. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría. Aquí empieza a hablar de la primera mujer. La sabiduría. Tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda con sus palabras. Es aquí en Proverbios 7 se nos hablan de dos mujeres. Una es la sabiduría y otra es la mujer en hebreo ger, extraña, extranjera. Una que es fuera, aparte de esta mujer. ¿Ok? Basado en lo que vamos entendiendo esa sería el trono de Satán. La que viene con una información diferente, con una enseñanza diferente, a la que en Hebreos, vamos a ir a Hebreos, capítulo 13, se nos da más clara la identidad de esta otra mujer que Proverbios capítulo 7 nos habla. Hebreos capítulo 13, versículo 9, donde dice, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. No se dejen llevar de enseñanzas, de doctrinas, de teologías diferentes, extrañas, ajenas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con el gesed, con la gracia. No
no con viandas que nunca aprovecharán a los que se ocupan de ellas. Entonces, aquí se nos está empezando a abrir esta información. ¿Cuál es esa guerra que la Torá quiere que hagamos contra Madián, contra esta discordia? ¿Qué es lo que trae esta discordia cuando empezamos a unir doctrinas? Cuando empezamos a mezclar enseñanzas que no van juntas. Cuando empezamos a tomar de aquí, de allá, y de allá, y de allá, y como decimos nosotros, lo que tiene es un arroz con mango ahí en la cabeza. Que al final no sabe realmente qué es lo que está haciendo. Porque se vuelve como un nido de pájaros ahí en la cabeza, un enredo. Y eso es lo que trae las dudas. Por eso hablamos al principio, consíguete un solo maestro y te vas a librar de la duda. Bien interesante porque esa palabra duda en hebreo, sofek, sabemos que cada palabra en hebreo tiene un valor numérico. Sofek tiene el mismo valor numérico que Amalek. Amalek. ¿Y qué hizo Amalek? Atacar cuando Israel estaba indefenso en el desierto. Entonces, el que deja que la duda, porque lo mejor que le puede pasar a una persona es dudar. Eso es lo mejor que te puede pasar, que tú empieces a dudar. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a dudar, si empiezas a indagar y a querer saciar esa duda, solamente vas a crecer. Te va a llevar al siguiente nivel. Te va a llevar a la siguiente etapa. Vas a evolucionar, vas a crecer, vas a alcanzar otros niveles. Pero si llega la duda y no la puedes saciar, entonces ahí es cuando viene Amalek y te destruye. Acaba contigo. Dice la Torá en Deuteronomio que Amalek atacaba a los que estaban en la retaguardia, a los que estaban atrás, en el fondo, a los que se quedaban solos atrás, apartados. El campamento anda avanzando y ellos atrás. A eso fue lo que atacó Amalek y los destruyó. Con eso fue con lo que Amalek acabó. Y esa es la duda. Es decir, que la guerra contra Madián es la guerra contra los pensamientos adversarios de doctrinas extrañas que solo traen discordia. Esa es la guerra contra Madián. La guerra contra esos pensamientos, contra esos tronos, contra esos asientos adversarios del Satán. Por eso habla del trono del Satán, porque es pelear contra eso, que llegan a causa de doctrinas extrañas que solo traen discordia. Pero, ¿qué tipo de discordias? Vamos a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, verso 17. Dice: mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos contra toda doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Fíjate el consejo que le está dando Pablo a la congregación en Roma. Que miren a aquellos, busquen a aquellos que pelean contra la doctrina. Y al pelear contra la doctrina lo que provocan es discordias dentro del pueblo. Y a ese tipo de personas dice: apártate de ellos. Aléjate de ellos. ¿Y por qué Pablo enseña esto? Porque en Proverbios capítulo 6, a partir del verso 16, el rey Salomón enseña que hay 6 cosas que Dios detesta. Y la séptima, la última, es totalmente abominable delante de él. Y adivina cuál es la última. Los que causan discordia dentro de los hermanos. Y la primera cosa, fíjate,
la primera cosa que causa discordia contra los hermanos es lo que está planteando Pablo acá. Aquellos, dice, fíjense en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina. Porque, ¿cuál fue el problema con Bilam? Que él decía en Apocalipsis capítulo 2, los que siguen la doctrina de Bilam. Se van por la enseñanza de Bilam. Por eso es que fueron a pelear contra Madián. Por aquellos que se habían guiado por la enseñanza de Bilam. Los que habían ido en contra de la doctrina ya establecida en el pueblo. Vamos a ir también a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 13 al 4. Primera de Timoteo 1, 3 al 4. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la emuná. Así te encargo ahora. Entonces, esta es la problemática. Porque cuando una persona llega aquí a las raíces hebreas, en ese deseo de aprender, quiere aprender de todo el mundo. Quiere escuchar a todo el mundo. Y eso está bien, está perfecto. Pero es saludable cuando ya te conseguiste a tu maestro. Porque eso es lo que te va a mantener en un balance. Es lo que te va a mantener que camines recto y que no te desvíes. La palabra Madián, el nombre de Madián, viene de la raíz hebrea din. Din. Din quiere decir juicio, condenación, la parte del juicio donde ya se da la sentencia. Esa sentencia en hebreo es din. Es decir, interesante porque todo el que causa el Madián, el que causa la problemática, lo que trae es din, juicio. Eso es lo que trae el Madián, juicio. Cuando dentro de un mismo cuerpo, dentro de una misma congregación, no todos los miembros caminan en la misma doctrina, se crea un reino dividido. Ese es el problema. Porque si en la congregación, la casa como tal, la congregación como tal, tiene una doctrina, una enseñanza, un camino que se debe seguir, pero luego está el hermano que prefiere, él dice que es parte de esta congregación, pero prefiere estudiar con otro maestro. Y como él dentro de la congregación tiene otro maestro, ¿cómo va a vivir el mandamiento? Como enseña ese maestro, no como enseña la congregación. Y entonces otro con otro maestro. Porque hoy lo que sobran por internet son maestros. Y más hoy en día que cualquiera coge un teléfono y empieza a hablar ahí. Y ya dice que sabe. Y uno en esa sed de buscar, de querer aprender, le da clic a lo primero que aparece por ahí. Al primero que aparece con una equipada, con un talí, este debe saber. Y están siendo desviados sin darse cuenta. Porque una equipada, un talí, un banner con una menorá atrás, tener un rollo de la Torá, nada de eso es un sello de que está siguiendo lo correcto. No es una garantía de que lo que está saliendo por esa pantalla
es correcto, es saludable y es lo que debes hacer. Lo único que te va a dar sello es lo que tú puedas comprobar. Y lo que tú responsablemente investigues. Eso es lo único que te va a dar la verdad. Y esa es la responsabilidad, esa es la sangre que cae sobre nuestras manos. Porque tal vez nosotros podamos llegar a pensar, bueno, pero si él es maestro y él está enseñando mal, las cuentas se las van a pedir a él, no a mí. ¿Sí? ¿Tú crees? A él le pedirán cuenta por él como maestro enseñar mal, pero no el error tuyo, no le van a decir, mira, este falló por culpa tuya. No, porque cualquiera se puede parar en la esquina a dar voces. En el mismo Proverbio 7, si seguías leyendo, dice que esa mujer extraña se para a llamar, decir, vengan. Pero ¿quién es el que la sigue? Dice, el joven que no tenía entendimiento. ¿De quién es la culpa? Del que no tiene entendimiento. Y esa es nuestra responsabilidad. Hemos aprendido, entendiendo completamente el versículo de Oseas 4:6, no la porción, el pedacito que nos habían enseñado, no, entendiendo completo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero por falta de conocimiento a mi ley, a mi Torá. Dice, por cuanto rechazaste mi Torá, yo te rechazo como sacerdote. Por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Eso es lo que dice el versículo ese completamente. Entonces, si hay una responsabilidad sobre el que se sienta ahí. Hay una responsabilidad sobre el que está parado aquí de lo que él está hablando. Cada palabra que diga yo, que diga el pastor Higuita, que diga cualquier mentor, cualquier maestro, cualquier pastor, cualquier líder, cada palabra tendrá, él personalmente tendrá que dar cuentas de todo lo que dijo. Usted no se preocupe por eso. Pero dice Pablo, la fe entra por el oír. Es decir, que usted también tiene que dar cuenta por todo lo que dejó que entrara en su oído. Y no le puso un filtro, no fue a comprobar lo que se le dijo. A mí me gusta mucho lo que hace Rico Cortés cada vez que va a enseñar. El Morés Rico Cortés. Y él, antes de comenzar con aquella enseñanza, dice, no crea nada de lo que yo le digo. No me crea nada de lo que yo le digo. Vaya y compruebe todo lo que yo enseñe. Y ese no puede ser el mismo error que sigamos cometiendo acá. No puede ser ese mismo error. No podemos ser un pueblo, un rebaño que camina ciego. No podemos seguir ciegos que guían a ciegos, no. Hay que empezar a tener responsabilidad por lo que se nos ha dado. Porque tanta responsabilidad tiene el que se para aquí como el que se sienta allá, es la misma responsabilidad. Entonces, cuando suceden estas cosas y vamos bebiendo de cualquier pozo que aparece, de cualquier video que sale en internet y empiezan a crearse estas divisiones, lo que se crea dentro de la congregación es un reino dividido. Porque están los que piensan unas cosas y los que piensan otras. Y en Mateo 15:25 dice, Yeshua, conociendo sus pensamientos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo se destruirá. Y toda ciudad, casa o familia dividida contra sí misma no se mantendrá firme. Porque es tan tremendo que hasta dentro de las mismas casas se da la división. O sea, ya no es solamente algo a nivel congregacional, sino que a nivel familiar, hasta a nivel familiar, se dan las divisiones. Porque muchas veces no somos capaces como pueblo de llegar a un acuerdo y de llegar a un punto donde yo diga, donde yo pueda decir, si así es como se hace aquí, así lo voy a hacer yo. Así lo voy a hacer yo. Y obviamente
Esto se refiere a temas alágicos y teológicos. O sea, donde tiene que existir esta armonía completa es en los temas alágicos y teológicos en cada congregación. Porque cada congregación tiene su alajá y cada congregación enseña una teología. ¿Y qué significa esto? ¿A qué me refiero con que cada congregación enseña su alajá? Cuando nosotros vamos a analizar la palabra alajá, quiere decir caminar. Esto es la alajá. ¿Cómo se camina? Y la Torá, el mandamiento, se nos ha enseñado que es un camino. Es un camino. Y antes, en el Israel ideal que había antes, donde estaban todas las tribus reunidas en el mismo lugar, y había un templo, y había un rey sentado en su trono, y había un Sanedrín, y había un Beidín, una casa de juicio, y había todo el sistema que la Torá establece. En ese mundo ideal que existió durante mucho tiempo, eran los jueces, los 71 jueces, los que eran encargados de enseñar al pueblo cómo debían andar en el camino, cómo debían guardar el mandamiento. Porque el mandamiento de la Torá muchas veces es muy amplio, muy general, muy ambiguo. ¿Pero para qué la Torá lo va a decir? Para que se establezcan jueces que digan, así se va a guardar el mandamiento. Que se establezcan autoridades que enseñen al pueblo cómo guardar el mandamiento. Y cuando era así, había un Sanedrín y todo el mundo tenía que hacerle caso al Sanedrín. Porque esa era la Corte Suprema. Esa era la Corte Suprema. Y como el Sanedrín dijera, así se tenía que hacer. Hoy no existe así. Estamos en el exilio. Entonces lo que hay es pequeños Sanedrín dentro de cada congregación. Entonces, a pesar de que todo Israel guarda Shabbat, no todo Israel guarda Shabbat de la misma manera. Todos están cumpliendo con el mandamiento, todos están guardando el mandamiento, todos están guardando el Shabbat, no son culpables de ningún pecado, pero no todos lo guardan de la misma manera. Hay unos donde hacen la ceremonia, hay otros donde no hacen la ceremonia. Hay unos donde en Shabbat tienen algunas tradiciones, hay otros que no siguen esas tradiciones. Y esa es la alajá de cada, podríamos decir, micro Israel que existe en todas las naciones. Ahora, al pedacito de Israel donde Dios me trajo, porque tengo que reconocer que fue Dios el que me trajo aquí, yo tengo que aprenderme cuál es la alajá de ahí y seguirla obedientemente. Respetar la autoridad, que no fui yo el que la puso, fue Dios el que la puso. Y yo no puedo venir a esa autoridad, a ese micro Sanedrín y decirle, no, es que yo vi un video que el chaval había que guardarlo así. Ah, bueno, felicidades. ¿Y qué tú quieres que te diga? Ahora tengo que cambiar yo a toda la congregación por el video que tuviste. Y son esas cosas las que causan que el reino se divida. Y en cuanto a temas teológicos, es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado porque no todo el mundo, a pesar de que todos vivimos la misma teología, no todo el mundo la vive de la misma manera. Y eso no quiere decir de que unos estén mejores que otros. Ni que hay un grupo que esté correcto y otro que esté equivocado. No. Cada cual vive según lo que se le ha sido revelado. El día que yo juzgue a alguien, entonces me estoy haciendo yo dueño de la revelación. Como si yo fuera el que doy la revelación, o si la persona fuera la que busca la revelación. No, la revelación viene de parte del Padre. Entonces, siempre que hayan problemas en cada comunidad, no solamente en esta congregación, no solamente en MC, no, en cada comunidad, siempre que los miembros no estén en la misma página con respecto a temas alágicos y teológicos, eso es un reino dividido, y un reino dividido será destruido. Y son familias divididas que no van a prosperar. Entonces, la persona se siente estancada, que no prospera, se siente frustrada, se siente que no avanza. Pero no nos miramos en el espejo y decimos, espérate que hay algo que yo estoy haciendo mal.
Y esta es una de esas grandes causas. El pastor incluso una vez acá se dio enseñanza acerca de fondo y forma. Fondo y forma, ya este tema se ha hablado. Respetar siempre el 100% el fondo. La forma, cada congregación tiene su forma de guardar el mandamiento. Incluso es hasta bonito, es hasta hermoso. Eso es lo que embellece al pueblo. Sucede algo, mire, y es interesante porque hasta dentro del mismo MC hay diversidad, pero se mantiene la armonía. Entre el pastor y yo, y el pastor Gio también, nos estamos turnando los viajes a Orlando. Y cuando yo voy allá, ahora se están acoplando un poco más al modelo de Miami. Pero la celebración de ellos, la ceremonia de ellos es hermosa. Hermosa. Tú de verdad que te empapas de esa identidad hebrea. Cuando tú ves y haces las bendiciones. Y el primer día que fui para allá, que prediqué, ellos querían que hicieran el Abdalá. Yo les dije, no puedo hacer el Abdalá aquí. Y no es porque yo soy un analfabeto haciendo el Abdalá, no es porque yo nunca en la vida he hecho un Abdalá. Que digo, es que como lo hacen ustedes, yo nunca lo he hecho. ¿Y quién soy yo para venir aquí a hacerles algo diferente a ustedes? Le cogí mi talí y dije, mira, póngase mi talí y vaya usted a hacer el Abdalá. Porque ustedes tienen una forma aquí de hacerlo. Eso se llama respetar las reglas de una casa. Respetar las reglas de una casa. Y cuando llegamos a la casa hay que respetar esas reglas. Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10. Perdón, Primera de Corintios capítulo 1, verso 10, sí, verso 10 al 13. Lo que pasa es que yo estaba en el capítulo 10. Primera de Corintios 1, 10 al 13 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Adón Yeshua, que habléis todos una misma cosa. Ahora, pregunta, aquí Pablo le está hablando a todo Israel. No. Aquí Pablo está hablando a todos los creyentes en el Mesías. No. Él está hablando a una de las muchas congregaciones que habían en Corintios. A una de las muchas congregaciones que habían en Corintios. Dice, en el versículo 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol del Mesías Yeshua para la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la congregación de Dios que está en Corintio, a los santificados en el Mesías Yeshua, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Ya le está escribiendo a ese grupo de personas que es uno de muchos grupos que hay en esa ciudad. Y a ellos les está diciendo que ahí, en esa congregación, todos hablen una misma cosa. Que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Tiene que haber ejad dentro de cada congregación, en lo que hace, en lo que dice, en lo que piensa. Aunque cada cual estudie aquí, estudiar es una cosa, la doctrina es otra. Estudiar, tú puedes estudiar con quien tú quieras. Yo muchas veces estudio la parashá con rabinos, judíos. Y a veces se ponen un poquito pesados y empiezan a hablar de que si los cristianos, que si el Mesías, y pum, yo la apago, no importa. Yo entiendo el velo que tiene él. Esas partes yo no las quiero escuchar. O corro el video o quito el video. Punto. O cuando tal vez, no sé, empiezan a enseñar cosas que yo sé que son contrarias a lo que nosotros, no a lo que se debe vivir como Israel, sino a lo que nosotros, especialmente MC en Miami acá, vive.
cuando veo que empiezan a enseñar cosas contrarias a eso, digo, bueno, yo lo hago diferente. ¿Y qué problema hay? Pero es que tengo que saber quién es mi mentor, quién es mi maestro, porque yo me uní a ese maestro. Y es bien importante, porque la sabiduría judía dice que cuando uno se une con un maestro, es como si te unieras con tu novia. Es como si te casaras con él. Es decir, no se puede cometer adulterio. Eso es una representación, no es que sea algo literal. Porque muchas veces, y esto lo hemos vivido en varias ocasiones acá, muchas veces estas desviaciones en la doctrina son desviaciones que ocurren en las doctrinas y empieza por algo pequeño. Teníamos un hermano que empezó a estudiar hebreo. ¿Estudiar hebreo es malo? No, al contrario. Todos deberíamos saber hebreo. El documento originalmente fue escrito en hebreo. Empezó a estudiar hebreo y terminó negando al Mesías. Terminó negando al Mesías. ¿Por qué? Porque empezó a estudiar en hebreo en el lugar incorrecto y sin tener la convicción. Y a esto mismo lo dice Pedro, cuando vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. En Israel, cuando se levantaba un profeta que era enviado por Dios, venía otro que dice él que era profeta, a desmentir todo lo que el profeta de verdad estaba diciendo, al que el verdadero profeta estaba diciendo. Asimismo, hay muchos falsos maestros hoy en día. ¿Qué causan estos falsos maestros? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Adón que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero fíjate cómo Pablo lo dice, que introducen encubiertamente. Por eso el pueblo que sigue como un ciego al primero que se aparece, sin saber lo que se le está enseñando, sin confirmar lo que se le está enseñando, sin ser responsable con lo que se le está enseñando, lo terminan destruyendo. Porque créalo o no usted, sí hay muchos que se levantan con talí, con kipá, pero son falsos maestros. Son maestros de la falsedad, de la mentira. Y vienen con esa intención. Mismo Pablo iba caminando y salió una mujer. Escúchenlo a él. Él trae la verdad. Sigan todo lo que él enseña. Ella no está diciendo nada malo. Pero Pablo fue y en ella reprendió un espíritu de adivinación. Porque no es lo que se diga, es la fuente. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está enseñando? No se puede estar dentro y mirando para afuera. ¿Por qué Moisés se enojó tanto con Rubén y Gad en esta parashá? Porque no quisieron entrar a la tierra, les interesó más lo que había afuera que lo que había adentro. Muchas veces somos como Rubén y Gad. Ay, pero yo quisiera que aquí fuera obligado a usar kippah para que pareciéramos más judíos. ¿Qué hacen mirando? Si tú quieres eso, arranca por una comunidad judía y allá te deja poner la kippah. ¿Es verdad? Pero no estés en un lugar mirando para el otro. Porque no codiciarás las cosas de tu prójimo. Muchas veces codiciamos lo que no nos pertenece. No nos pertenece. Existe incluso, se habla mucho del yugo desigual, pero existe incluso un yugo desigual dentro del mismo pueblo, porque Dios le dijo a Moisés, en esta parashá le enseñó, que no se podían casar personas de tribus diferentes. No se podían unir personas de tribus diferentes. Es decir, se puede entender de esto que, aunque tú digas, no, pero es que él practica lo mismo que yo, él cree lo mismo que yo, él hace lo mismo que yo. Sí, pero existe un yugo desigual.
Porque aunque todos creamos en la misma cosa, no todos andamos el camino de la misma manera. Y no se puede andar con un pie aquí y un pie allá, porque eso es una persona de doble ánimo. Y una persona de doble ánimo no prosperará. ¿En qué hay que trabajar entonces? En la identidad y en el sentido de pertenencia. Trabajemos en eso, en nuestra identidad. ¿Cuál es mi identidad? No si soy israelita o si soy gentil, no, ya esa identidad quedó más que clara. Dentro del pueblo, ¿cuál es mi identidad? ¿Dónde yo me identifico más? ¿En qué ministerio yo me identifico más? Porque no puedo estar en dos aguas y en ese lugar tener un sentido de pertenencia. Cada uno de nosotros, no importa si llegó hoy mismo, se debe sentir como si tú fuiste el que levantaste este ministerio. Y echártelo en el hombro. Porque es tu ministerio también. Tú formas este ministerio. Tú eres fundador y presidente de este ministerio. De manera espiritual, porque mañana no venga nadie a decirme, no, soy presidente, puedo cambiar las leyes ahí. En el sentimiento. Son dueños de este ministerio. Es suyo también, es su responsabilidad también. De cada uno de nosotros. Ese es el sentido de pertenencia. ¿Qué significa la identidad? ¿Qué quiere decir la identidad? Mateo capítulo 26. Nos quedan 15 minutos, así que vamos a meterle a la siguiente velocidad. Mateo capítulo 26. Versículo 73. Estamos en Mateo 26. Versículo 73. Sí, ahí existe el versículo 73. Me puse nervioso por un momento. Yo dije 73. Dice, y esto fue cuando Pablo negó al Mesías como su mentor. Él no es mi maestro, Pedro. Ese no es mi maestro. Y mira cómo lo descubrieron. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Qué significa esto? Antes, cuando, y era parte de lo que se vivía en el pueblo, se podían identificar a cada persona de qué escuela venía por la forma en la que hablaba, porque hablaba igual que su maestro. Tenían la misma forma de hablar que su maestro, porque su papel era imitar a su maestro, ser igual que su mentor. Y eso no tiene nada que ver ni con idolatrar al mentor, ni con nada. Es que el mismo Pablo lo dice, cópienme a mí, porque yo copio al Mesías. No cópienme a mí porque yo soy Pablo, no, porque yo copio al Mesías. Y eso lo hacían todos, copiaban a su maestro. Yo al mío le he copiado la barriga, las entradas y la toallita ya. Y seguimos contando. Tienes que ser igual que tu maestro. Copiarlo, pero copiarle es lo que él vive en la Torá. Enseñan en el Talmud que es mejor un maestro de Torá que estudiar la Torá. Porque a veces tú vas a leer un mandamiento y dices, bueno, ¿y esto cómo se hace? Pero cuando tú veas a tu maestro de Torá, estamos hablando de un verdadero maestro de Torá, no un farsante, al maestro de Torá solamente tienes que hacer todo lo que él haga, porque ella está guardando la Torá. Todo lo que haga, ve tú atrás y hazlo. Ese es tu mentor. El mejor alumno
el mejor discípulo que la Biblia habla de Josué. Dice de Josué que nunca separaba su carpa de la carpa de Moisés. Para donde Moisés iba, para allá iba Josué como un loco. Bueno, era tan loco Josué que se quedó también, eso nunca nadie habla de eso, Josué también se quedó 40 días y 40 noches sin comer nada. Todo el mundo habla de, Moisés estuvo en la cima del monte, 40 días y no comió nada, estaba en la presencia de Dios. Sí, pero el pobre Josué ahí, a la mitad de la montaña, ni siquiera había llegado a la cima, porque no podía llegar a la cima. Ahí a mitad de montaña, perdido, no sabe ni lo que estaba pasando. Tuvo hoy 40 días y 40 noches, eso se habla persistencia, convicción de quién es mi maestro. ¿Quién es mi mentor? ¿A quién estoy siguiendo yo? Y se puede levantar el espíritu religioso. No es que mi maestro es el Mesías. Está bien, perfecto. Pero él ha delegado maestros aquí en la tierra también. Y nadie puede ser su propio maestro. No existe, en la Torah no existe la autoenseñanza. Eso no existe. Porque tú solamente te puedes llevar al nivel que tú estás. Te vas a quedar en el mismo nivel. Tienes que agarrarte, apalancarte de alguien que te pueda llevar a otro nivel. Esa es la identidad. Y el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia en Génesis capítulo 2 nos enseña lo que es verdaderamente un sentido de pertenencia. Verso 15 nos dice: tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo plantó, dice, lo sembró en el huerto del Edén, lo plantó en el huerto del Edén y le dijo, y lo puso en el Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Quién creó el Edén? Dios. Pero él tomó a Adán y lo plantó en el Edén y le dio a Adán la responsabilidad de, en hebreo la palabra es la abodá. Abodá es servicio, el servicio. La función que hacían los sacerdotes en el templo se le llama también en la Torah abodá. Es el servicio que tú haces dentro del jardín. Y la responsabilidad de Adán en el jardín era cuidarlo y protegerlo. Abodá y shomerá. Cuidarlo y ser guardián del jardín. Cada uno de nosotros debe saber dónde Dios nos plantó. Porque ahí donde nos plantó, nos toca el servicio y el cuidado de ese jardín. No importa si usted si es servidor o no es servidor, eso no interesa. Si tú vas caminando y te encuentras una basurita en el piso, recogerla, ahí ya hiciste tu abodá. Ya hiciste tu servicio. Porque es simplemente sentirse que esta es mi casa también. Esto me pertenece a mí. Yo tengo una responsabilidad y no es con el edificio, no es con el edificio, es con el pueblo. Es con el pueblo. Y es bien interesante porque luego de haber plantado a Adán ahí en el versículo 15, en el versículo 16 le dice, y mandando Yahweh Elohim al hombre diciendo, mira cómo le dice, de este árbol, de este otro conocimiento no comerás. Cuando se habla del árbol del conocimiento, es un conocimiento distinto al que él ya había recibido. Eso es lo que dice, no comerás del árbol de este otro conocimiento, este conocimiento diferente, distinto. Quédate con lo que ya tienes, porque eso es lo que te sirve dentro del lugar donde yo te puse. Quédate con lo que ya tienes. No comer del árbol del conocimiento del otro jardín. Y hoy existe un buffet de las raíces hebreas. Puedes elegir lo que tú quieras. Me pareció interesante, me puse a buscar dentro del judaísmo, las ramas que existen dentro del judaísmo es el judaísmo ortodoxo, el judaísmo reformista, el judaísmo conservador, el judaísmo reconstructista, el caraíta, el jasídico, el rabínico, y encontramos también el mesiánico.
Todo eso existe dentro del judaísmo. Es decir, que el que quiera ser judío tiene dónde elegir, tiene para elegir. Dentro del cristianismo existe la católica, protestante, ortodoxa y ortodoxas orientales. Claro, dentro de la protestante hay toda la que usted quiera. O sea que hay para elegir. Y yo no soy de los que va a decir que uno está mal o los otros están bien. No, hay diversidad en la fe. Punto. Hay diversidad en la fe. Y cada cual según su revelación, o la revelación que ha recibido de parte del Padre, porque eso sí debemos entenderlo, es el Padre quien da la revelación, es Dios quien da la revelación, Él elige a quien dársela, pero tú tienes que ser un vaso abierto para eso. Él está ahí dispuesto a dársela, pero a quien se la da por una razón. Busca, dice, llama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas que tú no conoces. O sea que hay una responsabilidad de parte de nosotros para recibir esa revelación. Y dentro de las raíces hebreas, o los que se hacen llamar raíces hebreas, porque le quiero decir lo que verdaderamente es raíces hebreas, la identidad del Mesías, la identidad del pueblo y tener el llamado a recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es raíces hebreas. Eso es raíces hebreas. Pero dentro de raíces hebreas tenemos a los unicitarios, a los dualistas, a los ritualistas y a los antirritualistas. Tenemos a los pro-pastores, que dicen, sí, hay que tener pastores, pero también tenemos a los antipastores. No, ya no hay que tener pastores. Tenemos a los nombres, que eso, ¿para qué vamos a hablar de eso? Yeshua, Yehoshua, Yahoshua, Yahu, ya no saben ni cómo decirle ya. O sea que es un buffet lo que hay allá afuera para elegir. Hay para elegir. Pero me llamó la atención con respecto a la comida, obviamente la comida espiritual, que habla Isaías capítulo 66, ya estamos terminando. Bueno, parece que me han robado Isaías de la Biblia. Isaías capítulo 66, verso 17 dice: y los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carnes de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yahweh. Es decir, ¿de qué nos está hablando Isaías 66, 17? Que hoy hay un huerto allá afuera. Hay un huerto. Pero dentro del huerto hay quienes se santifican y se purifican para poder comer del huerto. Pero el que no se santifica ni se purifica para comer del huerto y se termina comen carne de cerdo, su buen chicharrón, abominación, ratón, para que se le pegue el coronavirus, y juntamente serán talados. O sea, comen los que no se purifican, los que no se santifican, los que no se consagran, comen cualquier inmundicia allá afuera. Y claro, tienen una barriga llena, pero ¿una barriga llena de qué? ¿De qué está esa barriga llena? De basura, de enfermedades, pero todos están en el huerto. Todos están en el huerto. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros de cuidar lo que me voy a comer. ¿Y cómo se cuida eso? Bien interesante, algo que enseña también el Pirkei Avot, y quiero leérselos en el capítulo 5, el tratado número 20, porque habla ahí y dice: cada uno debe ser atrevido como el leopardo, ligero como el águila, veloz como el ciervo y fuerte como el león,
para cumplir la voluntad de su Padre Celestial. ¿Qué significa esto? Bien interesante el comentario que dan, porque estamos hablando ahorita de la doctrina de Bilam. Y estamos hablando de los que se sientan en el trono de Salomón y los que se sientan en el trono de Satán. Hay otra comparación, sigue diciendo, esta Mishnah opone a los discípulos de Abraham a los de Bilam. Están los discípulos de Abraham y los de Bilam. La diferencia esencial entre los unos y los otros consiste, en definitiva, en que los primeros anteponen la voluntad del Creador a sus deseos personales. Es decir, los discípulos de Abraham. Mientras que los últimos, los discípulos de Bilam, no conocen más que sus propios deseos y abominaciones. Ciertamente, en todos los tiempos, ha sido difícil renunciar a las ventajas y a los placeres de la vida que nos han sido prohibidas por la voluntad divina. Por esta razón, comparados con la gran multitud de adeptos de Bilam, muchos que siguen a Bilam. Hay muchos que siguen a Bilam, pero son pocos los que siguen a Abraham. Y el Mesías lo dijo, esta es una senda angosta. Busquemos, de las tres que les mencioné, busquemos cuál es la más angosta. Nada más le digo eso. Los hijos espirituales de Abraham representan siempre una minoría. Siempre van a ser una minoría los hijos de Abraham, comparados a los hijos de Bilam. Con el fin de animarles a seguir por el difícil camino que han escogido, el rabí Yehudá, hijo de Temá, les aconseja tomar ejemplo de estos ciertos animales que poseen determinadas cualidades. Pero ¿qué representa ser como cada uno de estos animales? Y cómo ser, o la enseñanza que traen uno de estos 4 animales nos va a llevar a verdaderamente comer sano en la fe. A comer sano en la fe. O por lo menos lo más sano posible. ¿Qué diferencia hay? ¿Saben que la diferencia entre un animal kosher, un animal puro para comer, y un animal impuro para comer, es que el animal puro, el kosher, primero elige lo que va a comer? No come cualquier cosa, no come lo primero que se aparezca. Los animales impuros, carroña, lo primero que se aparezca. El puro no, elige lo que va a comer. Y segundo dice que tiene que rumir. Es decir, lo que come lo devuelve y lo vuelve a comer. Es decir, que el verdadero discípulo puro no traga de una vez. Lo recibe, se lo lleva a su casa, lo bota, lo vuelve a ver que todo esté bien y después es que lo vuelve a recibir. Eso es ser un verdadero discípulo. Y tiene que ver con estos animales. Dice, sea atrevido como el leopardo. Es una recomendación esencial para el que quiere servir a su Creador. Muchas veces el hombre quisiera hacer un mandamiento, pero se abstiene de hacerlo por miedo al qué dirán. Por eso nuestra sentencia le recomienda que sea atrevido y que no se deje amedrentar por las burlas de los demás. Esto es también lo que se sobreentiende de Rabí Yohanan cuando dice a sus alumnos que vuestro temor a Dios sea tan grande como vuestro temor a los hombres. Pues la naturaleza del hombre es que tal que se avergüenza delante de los semejantes más que delante de Dios. Frente a los burladores hemos de ser, pues, atrevidos, enérgicos, casi descarados, todo menos vergonzosos. ¿No dijo el rey David, yo hablaré tus mandamientos delante de los reyes y no me avergonzaré? Salmo 119, 46. O sea, ¿qué significa ser como el leopardo? Atrevido. Si tengo que preguntar, no me importa que la pregunta pueda ser, tengo la duda, pero si no me importa que la pregunta para mí suene estúpida o se puedan burlar, no me importa lo que me tenga que enfrentar, yo voy a hallar la respuesta. Yo voy a hallar la respuesta a lo que estoy buscando. Como el águila se define por su vista, por su visión, por saber ver más allá de, tener discernimiento. El discernimiento no es saber que una persona está coja, eso se ve evidentemente, eso es lógica.
El discernimiento es tal vez entender por qué está coja sin que se diga nada. Saber observar más allá de, así debemos hacer. Como la gacela, que la gacela se apresura para la buena acción, se apresura para el servicio. Y por último, como el león, tener firmeza, carácter, determinación. Estas cuatro cosas, estas cuatro características deben ser trabajadas en nosotros. Porque eso es lo que nos va a llevar en un alimento sano. Y sin cambiar de un lugar a otro. Y sin mezclar. El Eterno nos manda a Torah a no mezclar fibra de ropa, no mezclar semillas, no unir una cosa con la otra. Cada uno debe llegar a la convicción de en dónde ha sido plantado por el Padre. Creo que el que no lo había hecho antes, a partir de hoy, más que empezamos un nuevo mes, un nuevo ciclo, debería aprovechar este tiempo y preguntar al Padre, ¿no? ¿Dónde realmente tú me quieres llevar a mí? ¿En qué casa tú me quieres poner? Porque dependiendo en dónde Dios te quiera poner, porque hemos aprendido, donde Dios te planta, es para que ahí tú hagas un servicio. Hay un libro que tengo acá, bien interesante, se llama El Escudero de Dios. Y de verdad se lo recomiendo a todos ustedes. Porque nos da esta enseñanza clara, esto que le quiero transmitir el día de hoy. Que cada uno de nosotros debe primero, una vez que haya definido ese mentor, definido ese maestro, y caminar convencido tras ese maestro, ese mentor, porque eso es lo que nos va a definir como buenos discípulos del Mesías. Como buenos discípulos del Mesías. Al final lo que nos va a definir como buenos discípulos del Mesías es eso. ¿Verdaderamente diste frutos donde yo te planté? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué resultado tienes para entregarme con lo que te di? Porque dice que al que tenga más, se le dará más. Pero al que no tenga nada, incluso lo poco que tiene se le quitará. Entonces hay cuentas que rendir con lo que se nos ha dado. Entonces hay que saber qué se nos ha dado, dónde se nos ha puesto, para saber qué función tengo yo que realizar ahí. Porque todos tenemos una función. Todos tenemos una función. Dice, este libro lleva ya un buen tiempo, así que presten atención. Basados en las señales proféticas que hemos visto a diario, parece que ser que la venida de Jesús está cerca. Y que por esta razón que siento la urgencia de que cada miembro del cuerpo del Mashiach encuentre su debido lugar y permanezca fiel. Cada cual debe encontrar su debido lugar y permanecer fiel ahí. Para que podamos ser productivos en el reino de Dios. Creo que esta es la hora de la iglesia local. Ya no hay tiempo para ir. Yo entiendo que la persona que está en la búsqueda de ese lugar, pues sí, vaya buscando de lugar en lugar hasta que sea el Espíritu que le diga aquí. Hasta que sea Dios civil y lo plante como fue Adán plantado. Hasta que eso pase. Cuando eso pase, encuentre su lugar debido, permanezca ahí fiel. Para que podamos ser productivos en el reino de Dios. Creo que esta es la hora de la iglesia local. La iglesia local es el centro desde el cual debe funcionar todos los dones ministeriales y de donde deben fluir. En la iglesia local encontramos todo lo necesario para edificar el carácter del Mashiach en nosotros. Cada miembro del cuerpo de Mashiach debe descubrir su don y su llamado y luego conectarse plenamente a una iglesia local, sometiéndose los unos a los otros y sometiéndose a los pastores y líderes que Dios llamó para dicha iglesia. Por eso es que
esa convicción tiene que solamente venir de parte de Dios. No puede venir de parte de nosotros, sino puede venir de parte de un hombre. Tiene que venir de parte de Dios. Porque es lo único que nos va a llevar a esta obediencia. Dice, millones de creyentes asisten a los servicios de cada congregación. Bueno, en este caso, como es un libro cristiano, dice, solo los domingos por las mañanas y no están comprometidos física ni espiritualmente con su congregación. Van a la congregación, pero no están comprometidos, ni física ni espiritualmente con la congregación. ¿A qué se refiere física? En lo que hay que ayudar, yo ayudo, no importa si yo soy servidor o no. ¿Y a qué se refiere espiritual? Que cuando no estoy en la congregación, estoy afuera, yo estoy orando por esta congregación, intercediendo por esta congregación, orando por los líderes de esta congregación, por mis hermanos de esta congregación. Eso está comprometido espiritualmente. No solamente venir cada Shabbat. Sus razones para asistir varían, desde la tradición, el deber religioso, hasta la aceptación social en la comunidad donde residen. O sea, vienen por cualquier cosa menos por, en el ejemplo que está poniéndole aquí, no. Asistir a la congregación una vez por semana calma sus conciencias ante las obligaciones religiosas. Deténganse a pensar qué sucedería en este país si todas estas personas, cada persona que va a una congregación, se llenara del fuego de Dios y comenzara a desencadenar y a usar sus dones y talentos dentro del cuerpo. Y cada uno se empieza a activar. Y no tenemos la herramienta, ya la única herramienta que hay, la última. Ya después de esto no hay más nada. Ya después de esto ya no hay más nada. No esperemos más nada. Tenemos la herramienta para hacerlo. Como resultado, se alcanzaría al mundo con el evangelio del Mesías. El llamado de la congregación local es impactar a su comunidad, pueblo o ciudad en el nombre de Dios. Al lector, a nosotros acá, nosotros que somos la audiencia, se nos hacen las siguientes preguntas. ¿Cuál es el papel que te corresponde? Esta es la pregunta que cada uno de nosotros nos debemos hacer. ¿Cuál es el papel que te corresponde? ¿Dónde puedes involucrarte? ¿Qué recursos tienes disponibles? ¿Qué oportunidades se presentan ante ti para servir a tu pueblo? ¿Qué necesitan de ti tus líderes en tu congregación? Pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Cuántas veces te solicitaron ayuda o cuántas veces te ofreciste como voluntario? Esto es ser un verdadero creyente. Pero si nos mantenemos entretenidos y dispersos en lo que enseña cada cual allá afuera, si nos mantenemos hipnotizados, ¿cómo vamos a ayudar aquí adentro? ¿Cómo vamos a hacer nuestra función adentro del cuerpo si estamos mirando afuera? Si estamos más interesados en lo que hay afuera que en mi función adentro, porque al final es mi función adentro. Dios no nos va a preguntar a cuántos maestros escuchaste, qué tanto aprendiste la Torá. O sea, al final la Torá es para que hagamos algo con ella. Él nos va a preguntar qué hiciste con lo que te di. ¿Qué hiciste con lo que te di? Porque te di diamantes, te di perlas, te di todos los tesoros de este mundo, pero ¿qué hiciste con ellos? ¿Fuiste como el siervo inútil y lo escondiste para que no se perdiera? ¿Para que nadie te lo robara? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y el Padre, por lo menos a esta casa, a este pedazo de Israel, a este remanente de Israel, que no solamente estamos, es acá en Miami, es a nivel internacional, nos ha dado una visión, una meta que cumplir para los próximos 10 años. Entonces, pienso yo que es el tiempo correcto, ya que empezó un nuevo mes. ¿Es aquí donde tú me quieres? ¿Es aquí donde tú me plantaste?
Es aquí donde tengo que servir y ser guardián yo de este lugar. Con Pinjas, la semana pasada, aprendimos lo que es un verdadero guardián. Porque dice la Escritura, era el jefe de los guardianes del tabernáculo. Y con él aprendimos lo que es el celo apasionado. Eso es ser un guardián. Entonces, quiero cerrar con unas palabras que el Mesías le dijo a la congregación que todos queremos ser. A la congregación que todos queremos ser, la congregación de Filadelfia. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, y pongámonos de pie para recibir esta palabra en el nombre de Yeshua. Y dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe a la congregación de Filadelfia. Y prestemos especial atención a la promesa para esta congregación. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Para esta congregación de Filadelfia hay una puerta abierta. Has guardado mi palabra, has guardado mis mandamientos, has guardado mi Torá, y no has negado mi nombre, y has guardado la fe. Ese es el evangelio completo, de los que guardan el mandamiento y la emuná. Apocalipsis 14:12. He aquí, yo entrego a los de la sinagoga de Satán, o los que antes eran el adversario. Vemos que está para allá, los entregó, a Midian lo entregó. He aquí, yo entrego delante de ti a los que eran de la sinagoga de Satán, a los que dicen ser y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. ¿Sabe qué significa en el entendimiento hebraico que alguien se postre a tus pies? Cuando Pablo dijo, yo crecí a los pies de Gamaliel, es que va a venir y va a aprender de ti, a que tú vengas y le enseñes y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Cada uno de nosotros es una columna en este templo. Porque no es un templo de paredes, nosotros somos el templo. Y cada uno de nosotros es una columna, tiene una función en el templo, forma parte del templo. El templo se sostiene gracias a ti. Gracias a la función que tú hagas. Dependiendo de la función que hagamos, es un templo saludable o no. Es un templo bueno o no. Es un templo que el que llegue va a sentir la presencia o no. Porque el que llegue a mitad de la alabanza y el templo esté entretenido por ahí, escuchando por ahí, hablando por aquí, no va a funcionar, porque depende de las columnas de este templo. Y nunca más saldrás de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, en la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Abacadosh, te damos gracias, amado Rey, por esta palabra que nos has dado el día de hoy. Y en este momento, Padre, te pedimos que seamos confirmados, amado Rey, en ese lugar que tú hayas separado en cada ciudad donde tú quieres que lleguemos. Abacadosh. Que donde tú nos quieres plantar, tengamos esa identidad con ese lugar, con ese pastor, con ese ministro, con esos líderes, y tengamos la responsabilidad con ese pueblo. En el nombre de Yeshua. Que exista esa verdadera armonía.
ese verdadero ejad, Padre. Y que si por alguna razón estamos siendo confundidos por enseñanzas extrañas, ajenas, de afuera, Padre, nuestra mente, que sabemos que es la mente de Mashiach, obtenga una renovación el día de hoy, Padre. Que todo lo que nos tenga confundidos, Padre Santo, en toda esta diversidad que existe el día de hoy, sea sacado de nuestra mente, Padre. Y que nos enseñes, amado Rey, nos reafirmes en el conocimiento de tu Torah. Padre, te doy gracias por este pueblo especial, que dice tu Torah que es el tesoro delante de ti, que es tu pueblo amado entre las naciones. Te pido que seas tú bendiciéndolo en este Shabbat y preparándonos para esta nueva semana, Padre Santo, que seas tú con nosotros en esta nueva semana dando la victoria y en este nuevo mes, amado Rey, en el nombre de Yeshua, y que el próximo mes podamos llegar delante de ti con un reporte positivo. En el nombre poderoso de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, amén y amén.